Bueno, hoy estamos a mayo 5. Soy con el curso 10A, materia asignatura cálculo. Ok, muchas gracias Natalia por prender su cámara, ya la puede apagar. Vamos a arrancar. La clasecita de hoy eh, es de solución de dudas, solución de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la actividad? Porque si no estoy mal, deben entregarla, ya les digo. Se entrega mañana antes de las 7 de la noche. Entonces, ¿alguien tiene inconvenientes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, Dígame. en el punto 12 creo que es igual que el punto 1, me parece. ¿De verdad? ¿Les di esa gabela? Ya miro. Punto 12 igual que el 1. No, el 12 y el 1. No, esos dos no son iguales. Creo que es el 12 y el 10. El 12 y el 10. Sí, señores. ¿Me hacen un favor? El 12 le vamos a poner un menos ahí. ¿Vale? Menos coseno x más pi tercios. Y ya. Y no es difícil, es tomar la misma 10 y darle la vuelta, ¿no? Y ya. ¿Alguna otra pregunta de esos ejercicios? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, entonces avanzo con mi temita. Mensajes no hay. Laura. Ah, el punto 2 me dice Laurita Caicedo. Listo, ya lo hacemos entonces. Punto 2. Voy a compartir primero cámara. Ya están viendo mi cámara ahí, muchachos. Sí, ya la están viendo. Listo. Perdón, voy a bajarlo en tricitico este gráfico para poder trabajar y encontrar los elementos. Ok. Me dice el ejercicio 2y igual a menos 2 coseno de z. Coseno de x, perdón. Toda función, en este caso trigonométrica, es de esta estructura. Y igual a, en este caso coseno, pues porque estoy hablando de la función coseno. Bx más c más d.
¿Listo? Ok. Y yo quiero poner esa función que me dio el ejercicio en esa estructura. Entonces lo voy a ir escribiendo. Entonces me dice y igual a menos 2 cos. Tengo x, o sea, 1x. No tengo c, o sea que puedo colocar más 0 sin que se afecte. Y no tengo d, o sea que puedo colocar más 0. Quiere decir que en este caso a, que se llama amplitud, es igual a 2. Ojo, el valor absoluto de este número. Bueno, b me dice que es 1 y eso es el periodo. C es 0, se llama ángulo fase. Ángulo fase. Y eso es 0. Y el D, que se llama desplazamiento vertical, será igual a 0. ¿Para qué me sirve eso? Pues para saber cómo lo voy a graficar. Y voy a empezar por el dominio y el rango de esa función. Disculpe, lo voy a hacer aquí. El dominio. Decíamos que había una formulita para eso. 0 sobre b menos o más c. Aquí era 2pi sobre b menos más c. Le voy a reemplazar con los elementos que saqué aquí a partir de la expresión algebraica. Voy a sacar el dominio. Entonces el dominio me dice, esto siempre me va a dar 0. Menos más c. Como c vale 0, pues obviamente ese no tiene signo, entonces me queda 0. 2pi sobre b. 2pi sobre b y b vale 1, o sea que me queda 2pi. Quiere decir que mi gráfica de esa función va desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Sin preguntas. Ok. Voy con el rango. El rango se define como señorita, a ver, ¿a quién ponemos? Señorita María José, ¿tiene la fórmula para el rango? María José. Dímelo. Profe, no lo tengo. No lo tienes. O sea, entonces, ¿cómo has hecho la tarea? Ya. Señorita Gómez, ¿tienes la fórmula para determinar el rango? Señorita Gómez. ¿Nada? ¿Alguien la tiene, muchachos? Muchachos, si no van a participar, avísenme, ¿vale? Con eso yo sigo derecho, tampoco hay opción de preguntas ni nada. Bueno, pero qué mamera una clase así. ¿Nadie la tiene? Listo, entonces yo arranco. La fórmula del rango es menos a más d. Y más d. En este caso, a vale 2, o sea que menos 2, más d que es 0, a vale 2,
más d que vale 0. Quiere decir que esto es menos 2,2 y voy a graficar. Como mi gráfica está entre 0 y 2pi, o sea que estaría desde aquí hasta aquí. Y el rango me dice desde menos 2 hasta 2, entonces, perdona ahí si no queda muy derechito. Allá en su cuaderno, que tiene cuadrícula, es mucho más fácil hacerlo. En este cajón que quedó ahí, es donde voy a graficar mi función. Estoy hablando de este. En este cajón, donde estoy señalando esos 4 puntos, voy a graficar mi función coseno. Mi función coseno tiene 4 espacios o 4 cuadrantes, al igual que la función seno. Aquí hay uno. Te voy a dividir ese cajón en 4 pedazos. En 4 pedazos iguales. Y voy a graficar. Ojo, es coseno. Y la función coseno, me imagino que ya la hicieron, tiene una característica como esta. Entonces voy a graficar. Y ahí está la gráfica de la función. Perdón, esa es la función de 2 coseno de x. De 2. Me falta interpretar el menos. Para interpretar el menos es hacer esa misma, pero al contrario. Me explico. Es como si yo tomara el eje x y lo girara 180 grados. Entonces me va a dar algo como esto. Bueno, esa es la idea. ¿Listo? Ok, preguntas. Preguntas. Nada. Listo. Ok, voy a empezar con mi clasecita. Clases anteriores hemos visto cómo desde lo algebraico consigo la gráfica. Hoy lo que vamos a hacer es cómo desde la gráfica consigo la expresión algebraica. Me explico. Yo tengo esa gráfica y quiero saber a cuál pertenece, a qué pertenece, cuál es la expresión algebraica de eso. Si pertenece a f de x igual a seno de bx más c más d. O si pertenece a f de x igual a coseno de bx más c más d. Si yo digo que va a pertenecer a seno, entonces voy a buscar una gráfica de seno y le recuerdo cómo es la función seno. Tiene una característica como esta. Entonces quiero buscar una expresión así como esta. Entonces aquí la tengo, mírenla. Ahí la estoy intentando graficar de negro.
hasta aquí hay una. Desde acá, hasta acá. O sea que voy a sacar los elementos. Me dice que el dominio de una sola gráfica de esas está entre 0 y 2 pi tercios. 2 pi tercios. ¿Listo? El rango. ¿Cómo se saca el rango? Desde el punto más bajito, reflejado en el eje Y, o sea, desde aquí, hasta el punto más alto, reflejado en el eje Y, o sea, desde aquí. O sea, que el rango va desde -2 hasta 2. ¿Listo? Ahora, voy a sacar sus elementos. ¿Cuáles son los elementos? A, que se llama amplitud. Y ese se toma desde, se toma desde el eje de la gráfica. Y el eje de la gráfica en este caso es un segmento que une el punto inicial, o mejor, es una línea recta, que une el punto inicial con el punto final, o sea que es mi eje Y, mi eje X, perdón. Miro desde el eje de la gráfica hasta el punto más alto, ¿cuántas unidades hay? 2. También sirve desde el eje de la gráfica hasta el punto más bajito, que sería cuántas unidades hay, no hacia dónde, sino cuántas, 2. Ok. ¿Qué es B? B es el periodo. ¿Y cómo se obtiene el periodo? Fácil. La segunda componente de mi dominio, o sea, estoy hablando de 2 tercios, me dice cuál es el punto final. Entonces, lo que voy a hacer es 2pi dividido en 2pi tercios. O sea, en la segunda componente del dominio. Les recuerdo cómo se diría. Aquí hay un 1. Puedo hacer extremos sobre medios. O sea, 2pi por 3 me da 6pi. Sobre 2pi. Puedo simplificar los pis. Puedo simplificar el 2 con el 3, con el 6, con el 6 con el 2 y me da 3. Quiere decir que el periodo es 3. Y es que gráficamente puedo ver que entre 0 y 2pi hay 1, hay 2 y hay 3 gráficas. ¿Listo? El C. El C me dice que es el ángulo fase. El ángulo fase es donde inicia lo que yo consideré que empezaba. Me explico. Yo tomé primero esta gráfica. Entonces voy a empezar aquí. Empecé aquí. Eso es 0. Y el ángulo D, perdón, y el D, que se llama desplazamiento vertical, es hacia dónde está el eje de la gráfica o en dónde está el eje de la gráfica. ¿Me explico? El eje de la gráfica lo voy a hacer de otro colorcito para que se note. El eje de la gráfica es una línea recta que une el inicio con el final. O sea que mi eje sería este de aquí. Y lo que quiero saber es eso debe ser una línea. Lo que pasa es que si la pongo como línea va a quedar muy torcida. Entonces allá en su cuaderno se lo puede hacer con una reglita con otro color. Esa línea puesta en el eje Y pasa por el eje Y en 0. ¿Listo? Preguntas. Ahora sí voy a armar mi expresión algebraica. En el chat. Sebastián Maldonado. No entendí el periodo. Ok. El periodo es de dónde hasta dónde está escrita una sola gráfica. Y una sola gráfica está escrita desde aquí hasta acá.
Y esto es 0 y esto es 2 pi tercios. ¿Listo, Sebastián? Entonces por eso dije desde 0 hasta 2 pi tercios. Y este valor de aquí me sirve para sacar el periodo. El periodo se saca 2pi, siempre 2pi, dividido en el valor de la segunda componente de mi dominio. ¿Listo? Entonces ya realizo esa parte aritmética. Entonces divido 2pi sobre 1 entre 2pi sobre 3, multiplico 2pi por 3 me da 6pi y 1 por 2pi me da 2pi. Estos 2pi los puedo quitar y 6 dividido en 2 me da 3. Y ese es el periodo. Quiere decir que entre 0 y 2pi hay 3 de esas gráficas. ¿Listo, señor Maldonado? Vale, listo. Ok, continúo. Ahora sí voy a armar mi expresión algebraica. ¿Qué es la expresión algebraica? Pues que puedo escribir f de x o y igual a, me dice que vale 2. Seno b vale 3. X más c que vale 0 más d que vale 0. O sea que quitando esos ceros me quedaría y igual a 2 seno de 3x. Y hasta ahí llegó el trabajo. ¿Listo? Preguntas. Sin preguntas. Cuando yo inicié mi ejercicio, dije voy a pintar, voy a identificar una función de seno. Ahora, ¿qué pasa si ya no quiero con seno, sino quiero con coseno? Entonces, ojo porque ahí no voy a ahorrar. Voy a identificar una función de coseno. La primerita que me salga, la función coseno, ojo que la voy a hacer aquí en rojo. Miren, ahí está una gráfica de coseno. Si yo entiendo que mi gráfica de coseno tiene esta forma de pintarse. Entonces, si se dan cuenta, ahí de rojo coloqué una función coseno. Y voy a empezar a determinar el dominio. Les digo, dominio de esa función. Ojo porque hay muchos rayones en la gráfica, pero tenía que hacerlo. El dominio de esa función. Arranca aquí, termina aquí mi gráfica, la que yo escogí la primera. Y eso es pi sextos y 5 pi sextos. Desde pi sextos hasta 5 pi sextos. El rango de esa función, perdón, así no se escribe así. El rango de esa función irá desde el punto más alto, que está aquí, puesto en el eje Y sería este. El punto más bajo sería este de aquí, puesto en el eje Y sería este. Y va desde menos 2 hasta 2. ¿Listo? Voy a sacar los elementos. Amplitud. El eje de mi gráfica es todo este que ya está ahí pintado de rojito. Tomo el eje de la gráfica hasta el punto más alto, tiene 2 unidades. O desde el eje de la gráfica, eso sí lo puedo hacer en cualquier parte de la gráfica. Desde el eje de la gráfica hasta el punto más bajito tiene 2 unidades de separación. El periodo, que se llama B. Lo mismo. Lo voy a sacar por aquí. 2pi, siempre 2pi, dividido en el valor
en el segundo valor de la componente del dominio. 5 pi sextos. Aquí puedo poner un 1. Esto me da 12 pi. Y aquí me da 5 pi. Cancelo y cancelo. Esto me da 12 quintos. Puesto en decimales me da 2,4. Quiere decir que, ¿qué es ese 2,4? Que entre 0 y 2pi hay un poco más de 2 gráficas de esas. Una, 2, y mire, aquí está un pedazo de una y otro pedazo de otra. Entonces, entre 0 y 2pi hay dos grafiquitas y media casi. ¿Listo? Ojo porque ahorita voy a hablar una cosita, entonces vuelvo y repito eso. Para sacar el periodo, esto es para sacar periodo, o el valor B de la expresión, es 2pi dividido en la segunda componente de mi dominio. Realizo la expresión algebraica. 2pi por 6, 12pi. 1 por 5pi, 5pi. Simplifique los pis, me dio 12 quintos y 12 quintos dividido en 5 me da 2 cuartos. La interpretación de esto es que entre 0 y 2pi deben haber 2.4 gráficas de eso. Ya ahorita hablo de eso. Ok. Entonces me dice, B es 12 quintos. No se trabaja como decimal, se trabaja como fraccionario. C, el valor C de mi función. Miro el inicio. Lo mire aquí. Esto es pi sextos puesto en el eje X. Eso es el valor de C, pi sextos. El valor D. Tomo el eje de simetría o el eje de la gráfica. En este caso es el eje X. Su valor para el eje Y sería 0. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. En el chat nadie preguntó. ¿Nadie? Ok. Voy a construir la expresión algebraica de esto. Esto sería f de x igual. Usted puede aparecer un f de x o puede aparecer un y, da lo mismo y desde funcionalidad de lo mismo. A vale 2. Cos, porque dije que había tomado coseno. B vale 12 quintos. X más C. Ojo lo que voy a hablar, muchachos. Aquí me da, perdón, aquí no es, bueno. C es pi doceavos, aquí coloco su opuesto. Pi, ese es un pi doceavos. Ojo, error que cometen, se les olvida, el opuesto, siempre el opuesto a este resultado. ¿Por qué aquí no lo hice? Pues porque como aquí el ángulo fase era 0, pues el opuesto de 0 no existe. Más 0, o sea, ahí no hay necesidad. Y ya construí la expresión algebraica de esa función. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. ¿Nada?
Profe, porque en la ecuación es pi doceavos y en los datos es pi sextos. ¿En dónde dices, perdón? O sea, el C, El C. O sea, aquí donde te estoy poniendo, aquí donde te estoy poniendo el azulito. sí, ¿Por qué C? Ah, bueno. Entonces, ¿qué es C? Se llama ángulo fase. ¿Listo? ¿Cómo hago para obtenerlo? Como yo tomé la primera gráfica que vi que se parece a coseno, o sea, estoy hablando de esta rojita de aquí, perdón, vuelvo y la señalo, ¿cierto? Esta primerita de aquí, esa fue la que yo cogí. ¿En dónde empieza? Acá, ¿cierto? Y ese punto puesto en el eje X es este. Y ese se llama pi sextos. ¿Me hice entender? sí, profe. Lo que no entiendo es porque, o sea, en los datos se tomó el punto de inicio, sí, pero en la ecuación aparece menos pi doceavos. Tienes todísima la razón, mujer. Tienes toda la razón. Aquí es pi sextos. Ya te entendí. Sí, señora, tienes toda la razón. Es pi sextos. Listo. Qué pena. ¿Listo? Preguntas. Muy bien, Tatiana, gracias. ¿Listo? Ok, vamos con el otro ejemplo. Este lo vamos a hacer por seno. ¿Cómo así por seno? Ah, pues voy a decir y igual a seno de b x más c más d. ¿Listo? Voy a empezar por el dominio. ¿Dónde está mi función seno? La que se parece a seno. Yo digo que arranca aquí. La primerita que veo va. Sí, esa será una función seno, muchachos. ¿O será coseno? A ver, Seno, pero ¿seno? negativa. ¿Seno? Entonces. Coseno, Coseno. Negativa. O seno. creo, no sé. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Alguien que me diga si quiere participar. ¿Y ahí? Esa es una función coseno, muchachos. Seno dice Maldonado, listo. ¿Una función seno? Sí, podría ser una función seno. Luego seno no tiene esta estructura, miren. Pongan atención. Ah, perdón. Ok. Tiene esta estructura. Entonces pregunta, ¿esta estructura que yo pinté de rojo sobre mi ejercicio es esta? No, ¿cierto? ¿Se parece más a coseno? Uy, así menos chueca. Pero al contrario, ¿cierto? Se parece más a coseno. O sea que esta de rojo no me sirvió. Ojo, me pidieron sacar la función con coseno. ¿Listo? Entonces, no me sirvió esa elección. Voy a borrar eso. Perdón un momentico. Listo. Ok. Y voy a arrancar de nuevo. Me dicen, hay que sacar la expresión algebraica que tenga que ver con seno. A
seno de x más b, no, bx más c más d. Entonces lo que debo hacer es pintar una seno. ¿Dónde estará una seno ahí? ¿Alguien la podrá tener? ¿Nada? Listo. Yo voy a trazar el eje de simetría. Y voy a intentar buscar una gráfica que sea seno, la primera que aparezca después del eje Y. ¿Listo? Y parece ser que la primera que me aparece es esta. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Preguntas. Nada. Ok, continúo. Dominio de esa función. Mi dominio arranca aquí. Si lo bajo, está en este punto, ¿cierto? Es como, obviamente, esto es muy visual. Es la mitad entre 0 y pi doceavos. La mitad, se escribiría, la mitad entre 0 y pi doceavos. Arriba me da pi doceavos. Estoy sacando el punto medio. Sobre 2. Y esto me da, aquí hay un 1, me da pi sobre 24. O sea que esto es pi. Arranca en pi 24 avos. ¿Dónde termina? Termina aquí. Si bajo este punto hasta el eje X, será la mitad entre pi medios y 7 pi doceavos. ¿Cómo se saca eso? Les digo, pi doceavos, no, pi medios, o bueno, pi doceavos, no, es pi medios. Pi medios más 7 pi doceavos, estoy sacando el punto medio, sobre 2. Arriba tengo, payasito, 12 por 2, 24. Pi por 12 es 12 pi. Más 2 por 7 pi es 14 pi. Todo sobre 2. Y esto me va a dar, arriba me da 26 pi sobre 24. Todo sobre 2. Si hago extremo sobre medios o la orejita me va a dar 26 pi sobre 48. Simplificado me daría 13 sobre 24. 13 pi sobre 24. ¿Qué es lo que está aquí? Ese sería el valor de mi segunda componente del dominio. Preguntas. Hay varias formas de sacar el punto medio. La experiencia me dice que esta es la menos difícil. Hay otras, pero no las ni las explico siquiera. Listo, preguntas.
¿Nadie? Bueno. Voy con el rango. Pero miro el chat primero. Nadie. Ok. Voy con el rango. El rango se obtiene desde el punto más alto al punto más bajo. Punto más alto, no, desde el punto más bajo hasta el más alto. El punto más alto está aquí. El punto más bajo está aquí. Puesto en el eje Y sería 0. Entonces sería desde 0 hasta 2. ¿Listo? Ahora voy a sacar los elementos. Digo A, o sea, la amplitud, desde el eje de simetría de la gráfica hasta el punto más alto, ¿cuántas unidades hay? 1. Periodo. ¿Cómo se saca el periodo? Desde 2pi, lo voy a dividir entre mi segunda componente. 13 pi sobre 24. Aquí hay un 1, extremos sobre medios, me daría 48 pi, si se lo saqué de 24, por 2pi, 48pi, sobre 1 por 13pi, 13pi. Cancelo, cancelo, no se puede simplificar, me queda 48 sobre 13. ¿Listo? Puesto en decimales 3 punto algo, significa que entre 0 y 2pi hay 3 gráficas y un poquito. ¿Listo? Pero bueno, eso no me interesa. C. ¿Qué es C? Es el ángulo fase. Mi gráfica yo la inicié aquí. Ese punto puesto en el eje Y, en el eje X es este, que no es más que pi sobre 24. O sea, mi primera componente del dominio. Pi sobre 24. Y D, que es desplazamiento vertical, significa mi eje de la gráfica, el que va por la mitad, puesto en el eje Y, sería 1. O sea que ya tengo cada uno de los elementos para completar la parte algebraica de mi función. Entonces sería Y igual a, vale 1, seno B, que vale 48 treceavos, X, más C, ojo, no se les olvide el opuesto, menos pi 24avos, más D, que vale 1. Y ahí está la expresión algebraica de esa función. Preguntas. Preguntas. Nada. Bueno. Ese de ahí lo vamos a hacer por coseno. La expresión coseno me dice que es y o f de x igual a cos bx más c más d. Una expresión coseno,
una expresión coseno es de esta estructura. Esa opuesta al contrario. ¿Listo? Esa opuesta al contrario. Ok. Voy a tomar una expresión coseno, la primera que aparezca. Bueno, de hecho puede ser con cualquiera, pero generalmente se hace con la primera que aparezca. Desde aquí. Menos chueca, pero ahí está. ¿Listo? Esto arranca acá. Y eso es pi 24 a eso lo hicimos ahorita. Y este de aquí, ¿alguien recuerda cuánto era? Muy bien, 13 pi sobre 24. Pues eso que acabo de sacar se llama dominio. Dominio es en dónde empieza y en dónde termina una sola puesto en el eje X. Empieza en pi cuartos y termina en 13 pi sobre 24. El rango de esa función. Punto más bajo, aquí. Y ese puesto en el eje Y está aquí. Punto más alto, aquí. Y puesto en el eje Y termina aquí. O sea que va desde menos 2 hasta 2. Listo. Elementos. La amplitud. Identifico el eje de simetría, el eje de la gráfica. O sea, es una línea recta que pasa por la mitad de la gráfica. Ojo, les recuerdo que es una línea recta, no son punteados. Listo. Miro desde el eje de la gráfica, que en este momento coincide con mi eje X, hasta el punto más alto hay 2 unidades. El B se construye 2pi sobre el segundo valor de mi dominio. Aquí hay un 1. Ley de la orejita o técnicamente ley de extremos sobre medios. Esto me va a dar 2pi por 24, 48pi. 1 por 13 es 13pi. Simplifico y simplifico. Entonces me da 48 treceavos. C, ángulo fase. Mi gráfica empezó aquí, yo la empecé desde ahí. Y eso puesto en el eje X es esto, que es pi 24 avos. El D, desplazamiento vertical. Miro el eje de simetría de la gráfica, lo pongo, miro por dónde pasa, sobre el eje Y, pasa en 0. Y ahí está. Y ahora reemplazo datos. Y igual a, que vale 2, coseno, B que vale 48 treceavos de X, más C que vale, ojo, el opuesto, pi 24 avos, más D que vale 0. Y ahí está la expresión algebraica de esa gráfica. Preguntas. Preguntas.
Sin preguntas. Bueno. Listo, muchachos. De una vez voy a subir este video a YouTube. De una vez les mando el link por mensaje de plataformas Saberes. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada. Bueno. Listo. Perdón un momentico, voy a llamar lista de nuevo. A ver si alguien nuevo llegó después de la hora. Esto como que sacó la mano otra vez. Listo. Tengo 21 participantes. Conmigo somos 20. ¿Quién llegó de últimas? Alguien que no lo haya llamado a lista. Porque si no se queda sin lista. Ávila Pulido, Amaya, Cárdenas, Castañeda, Caicedo, Castañeda. Juliana Gómez, creo que fue. Juliana Gómez, Sí. ¿llegaste tarde? El internet no me estaba sirviendo, entonces no me dejaba entrar. Bueno, señorita. La señorita, elementico en donde iba yo. Amaya Cárdenas. Cárdenas Castañeda, Laura Caicedo, Laura Chiquito, Laura Ruiz, Laura Sosa, ¿qué mano de Lauras? Luna, María José, Martín, Valencia, Natalia Gómez. Natalia, ¿todavía estás? Sí. Santiago Cuervo, Ciabato, Maldonado, Jiménez, Díaz y ya. Muchachos, no se les olvide por dónde se envían las actividades, ¿de acuerdo? Me deben entregar mañana, si no estoy mal, sí, se había dicho que mañana, ¿cierto? Me deben entregar cálculo de 10A, se entrega mañana antes de las 7 de la mañana, 7 de la noche, perdón, ejercicios del 1 al 17. ¿Listo? Y trabajo autónomo. Mañana, las 2 horas. Y cuando volvemos, y cálculo el miércoles de 8:20 a 9:10, trabajo autónomo. ¿De acuerdo? Para que trabajen los ejercicios de la segunda parte, ejercicios del 1 al 6. Esos son sencillos. ¿Listo? Y me deben entregar esa actividad. Ojo lo que voy a hablar, muchachos. Entregar actividad, ejercicios 1 al 6, parte 2, para el viernes 8 de mayo. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Esto se los voy a recordar por plataforma y con su director de curso. Y les voy a dar la fecha de evaluación de estos dos temas. ¿Ok? Preguntas. Natalia, qué pena, es que no me dejó escribir en el Classroom. Yo me inscribí y volví a entrar con el mismo código y no me dejó ingresar. Natalia, regálame tu correo. Natalia, escríbeme tu correo ahí. Ah, ya. Se llama Natalia Gómez Hernández Hotmail. ¿La primera con mayúscula o minúscula?
Claro que eso ya no interesa, ¿no? Minúscula, listo. ¿Alguien más no ha podido entrar? Muy extraño, Natalia, porque tengo muchos compañeros tuyos, pero bueno. Listo, nadie más. Debes enviarme la actividad de geometría hoy, de estadística hoy, obviamente ya por menos puntos. Te acabo de mandar invitación para geometría y te va a mandar invitación para cálculo. Todo lo que tienes que hacer es darle a aceptar. Ah, Natalia. No, espérate. Debe ser, por eso es que no te deja entrar, Natalia, porque debe ser un correo de Gmail, no de Hotmail. Debes construir un correo de Gmail. Eso lo había dicho desde hace rato. ¿Listo? Que si no pierdes herramientas. ¿Me hice entender, Natalia? Nata, contéstame por favor por el Martín. Si te llegó el trabajo de estadística, es que tengo mis dudas. Ah, ya, Natalia, listo. Ya miro, Martín. Pues, lo que pasa es que no me puedo poner a mirar uno por uno. Simplemente pues confío que usted llegó. Profe, que Sánchez no puede ingresar porque no tiene internet. Eso lo informó por el grupo de padres. Ok, gracias, Tatiana. Le dices que ahora más tardecito le envío el link de la clase. Bueno, Natalia, ahí te mandé las invitaciones con, con tu Gmail, bueno, para que lo aceptes. Profe, pero yo no te lo he enviado por correo porque no me deja. Sí, señora, sí, te voy a bajar puntos, Natalia. Desde hace rato debiste haberte incorporado a Classroom. Expliqué en 4 clases, para eso había un link. O sea que debiste haber hecho hace rato esa vinculación a Classroom de geometría y de cálculo. Y hasta ahora vienes y me dices, no, no es admisible. ¿Listo? Creo que no va a ser mucho tampoco, por ahí unos 50 puntos nomás. Preguntas, que me voy muchachos, necesito subir ese video de una vez. Preguntas. Nada, bueno, hasta luego muchachos. Profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Muchísimas Hasta gracias. luego.